Sí, alguien entró a la casa, se escucha. Como si alguien estuviera caminando muy sigilosamente, cuidando de no ser descubierto. Se escuchaban aquellos pasos. Te lo juro que acabo de ver que alguien asomó la cabeza. Alguien la asomó y cuando volteó y me vio que la estaba viendo, se escondió. No sé, pero yo siento que hay alguien ahí parado, ahí en el corral. Alguien, y hasta siento su mirada, siento que me está observando. Yo lo siento. Hay alguien allá afuera. Entre los árboles ahí estaba una silueta. Una silueta en pleno día. No debería ser una silueta, debería ser alguien, el físico de una persona. Pero no. Era una persona con la piel completamente oscura. Unos ojos blancos, blancos, blancos con un contorno rojo alrededor. Aquí en esta zona es por donde han visto arder y aquí lo han visto parado. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy me encuentro acá en La Barca, en Jerez, Zacatecas, un rancho muy antiguo que ya quedó abandonado hace muchísimos años. Es un rancho de por allá del tiempo de 1800, mi gente. Y hoy lo vamos a recorrer y a platicarles una historia muy interesante. Miren, por ejemplo aquí, donde yo estoy iniciando este video, aquí sucedió una historia. No me saben decir exactamente cuál fue el árbol. Ya por ahí se los había platicado en otras ocasiones. Por aquí se hablaba mucho sobre brujas, sobre apariciones de brujas. Y nos platican una historia de una persona que amaneció arriba de un árbol, completamente arañado y sin ropa, porque se dice que una bruja lo atacó. Entonces, ¿fue este o fue aquel? No sé exactamente cuál, pero fue uno de estos dos. Fue en esta zona, mi gente, donde aquella persona le sucedió esta historia. Y este es un camino, miren, este es un camino, yo me imagino que de los principales en aquella época, porque nos lleva hacia la parte de arriba de la barca. Ya en una ocasión anterior recorrimos las casitas de acá abajo y el día de hoy les voy a recorrer las de arriba, que yo siento que son las más antiguas. Entonces, miren, este es el camino que nos lleva hacia la parte de arriba de esta comunidad. Aquí estamos muy cerquitas al arroyo. Déjenme les muestro esta zona también en especial. Allá abajo hay dos casitas que no recorrimos, miren, aquí sobre el camino. Si se dan cuenta, a la derecha y a la izquierda están dos casitas, que yo me imagino que también son muy viejas. Pero en esta zona, mi gente, es donde asusta. No sé por cuál sea el motivo por el cual aquella bruja supuestamente aquí lo vino a dejar, y por acá es por donde se dejaban ver supuestamente aquellas bolas de lumbre, por esta zona del rancho, hacia acá, hacia arriba, como hacia el cerro. Y miren, por ejemplo, allá está otra tapia, allá está, bueno, o no sé si es un corralito de piedra. Como que esta zona es la más antigua. Esta va a ser la de 1800 o antes, no estoy seguro. Son de piedra, si se dan cuenta. No son de adobe. El adobe, yo siento que las de adobe son más nuevas que las de piedra. Y en esta zona, mi gente, también se les aparece un curro. Estamos en la zona donde se dice que puede haber algún tesoro enterrado, porque han visto arder y han visto a ese mentado curro. Ahorita les voy a decir más o menos dónde es donde lo ven. Aquí está esta casita que es de piedra. Si se fijan, sentaban la piedra y la pegaban con barro. Las casas que yo he visto así son las más antiguas, son casas a veces hasta del 1700, del 1600. En otros lugares, pues va aquí, no sé exactamente de cuándo, pero estas que estamos viendo hasta podrían ser las primeras que se construyeron en esta comunidad, ¿eh? Por eso a mí se me ocurre pensar que aquí fueron las primeras casas de la comunidad, porque también aquí es donde se aparece el curro. La gente que no es de por acá, de México, pues, el curro aquí uno lo relaciona con el hacendado de aquella época. Se aparece el hacendado, mi gente, y normalmente dicen que es cuando está cuidando su dinero. Entonces es una persona vestida muy elegante, con un sombrerito de los que se usaban en esa época, y por lo regular, pues, de complexión así como eran los españoles, personas altas, delgadas muy probablemente. Entonces aquí en esta zona es por donde han visto arder, y aquí lo han visto parado. Varias personas lo han visto, personas que vivieron aquí en la comunidad
y personas que han venido de visita, que pues, vivieron aquí o tienen descendencia de aquí, lo han visto. Me daban como referencia unas personas, esta puertita como para entrar a un potrero, me decían. Y me decían, pues o sea, por la descripción que me dieron, yo sé que este es el lugar donde supuestamente se aparece el curro. Y han visto arder, entonces es muy probable que esté cuidando algo. Y aquellas personas que se les ha aparecido a lo mejor se los quiere entregar. No sabemos, ¿va? Aquí hay bastantes casas, mi gente, hay muchísimas casas muy antiguas, muy viejas, mi gente. Entonces se las voy a mostrar y les voy a platicar una historia que sucedió pues en una casa igual de vieja que las que estamos viendo aquí. Una casa muy antigua donde vivían pues personas ya mayores, personas que se criaron, uno de ellos ahí, era la casa de sus padres, la heredó y ahí formó él su familia, su matrimonio, y ahí vivió hasta que sus hijos crecieron, se fueron, y desgraciadamente la esposa de este señor falleció. El señor se quedó solo, completamente solo, porque su hijo pues ya estaba casado, ya había hecho su propia vida y se había salido del rancho y hacía mucho tiempo. La casa era muy antigua, la casa también data de ya del 1700 por ahí. Se dice que perteneció a esa familia por muchas generaciones. Cuando el viejito pierde a su esposa, el hijo está muy preocupado pues por el hecho de saber que su papá está solo en el rancho, sin nadie que le dé la mano. Como quiera, ahí los viejitos pues ahí se hacían compañía, se apoyaban uno al otro, pero pues el señor ya se había quedado solo. El hijo le hacía la invitación de que se fuera a vivir con él, pero el viejito se negaba. Él se negaba a abandonar la casa en la que nació, se crió y pues desgraciadamente llegó a su vejez y pues ya solo. Él se negaba, pero el hijo estaba muy preocupado porque pues el señor se miraba ya muy mal, estaba muy triste, se estaba dejando abandonar. Entonces él pensó que si no hacía algo, pues el viejito muy pronto se iba a ir a seguir a su viejita. Entonces recordó que cuando su mamá fallece y vienen familiares a acompañarlos en su pesar, cuando estaban en la noche de velación, lo visitó un amigo que supo lo que había sucedido y se dio a la tarea de ir a visitar a su amigo y darle su pésame y acompañarlo. Y él recordó que había platicado por un largo rato durante el velorio, y aquel amigo le platicó pues que ya estaba casado, ya tenía un tiempo casado, todavía no tenía hijos, pero que no estaba muy a gusto con su relación porque desgraciadamente vivía en casa de sus suegros. Y pues no se llevaba muy bien con sus cuñados. Sus cuñados como que no estaban muy de acuerdo en que se hubiera casado con ella y con su esposa. Entonces como que no lo querían. Y este muchacho pues no vivía a gusto. Él no estaba a gusto. Él se quería salir de ahí. Era una pareja pues que no estaba acostumbrada al pueblo. Estaban más acostumbradas al rancho. Pero pues no les quedó de otra más que irse con los suegros. Entonces ahí fue donde se le ocurrió hacerle la propuesta de meterse a la casa, porque el papá tenía animales, tenía vacas, tenía becerros, tenía borregas, tenía perritos, tenía muchas plantas que tenía su mamá en vida. Entonces, pues su papá no se iba a querer salir. Entonces le propuso a este amigo que fueran los dos juntos a platicar con su papá, a ver si lo podían convencer de que se saliera de ahí, de que se fuera con él a su casa, con la promesa de que el amigo se la cuidara y se la atendiera. Fue y le hizo la propuesta a su amigo, y a su amigo inmediatamente le gustó la idea, porque él estaba viendo la oportunidad de salirse con sus suegros y por fin ya formalizar bien su matrimonio, agarrarle la responsabilidad como realmente era. Y fue y platicó con su esposa estuvo totalmente de acuerdo y fueron a platicar con el señor. Después de un buen rato de estar batallando con él para convencerlo, pues con la promesa de que este muchacho se iba a hacer cargo de los animales, de las plantas, de la casa, para que no quedara abandonado, pues el viejito accedió a salirse. El día que este muchacho llegó a la casa, era el mismo día que el viejito la iba a abandonar.
Él nos platica que en ese momento, cuando él llega a la casa, lo primero que ve es al viejito sentado en una mecedora en la entrada de la casa, divisándose al monte, con una mirada muy triste. Estaba muy nostálgico el viejito porque iba a abandonar su hogar después de tantos años, después de tanto que vivió él en esa casa, después de tantos recuerdos que él tenía con su esposa, con su familia, con sus padres. Iba a tener que abandonar esa casa. El viejito estaba muy triste y a este muchacho le llamó mucho la atención ver la tristeza de aquel hombre. Se sentía una sensación muy extraña en la casa, algo muy raro, como que algo le decía que no debía meterse a ese lugar, pero él todo lo atribuía pues a la tristeza de aquel hombre, de que lo estaba despojando, lo estaba desplazando de su lugar de origen. Él pensaba que aquello que estaba sintiendo era nada más por eso. El viejito se fue y él se quedó instalándose junto con su esposa. La primera noche que pasaron en esa casa, todo transcurrió normal, en completa calma. Muy pronto se dieron cuenta que las vacas que tenían en ese corral, pues daban mucha leche. Entonces ellos vieron una oportunidad, porque las vacas, pues les iban a dar un sustento. Ellos le pidieron permiso de hacer quesos y venderlos, porque este muchacho pues no tenía trabajo en ese momento. Entonces él vio una oportunidad de sobrevivir ordeñando las vacas y haciendo sus quesos. Y el amigo, muy agradecido porque lo ayudó a sacar a su papá de ahí, pues inmediatamente le dijo que sí, que no se preocupara, que por el momento la casa era de él, tanto como los animales. Entonces él podía hacer lo que él quisiera. Empezaron un día por la mañana muy temprano a ordeñar y la señora se puso a hacer los quesos y todo parecía como que eso iba a ser un bien para ellos, que se les había presentado una oportunidad muy buena y le iban a aprovechar. Pues resulta que a los pocos días de estar viviendo en esa casa, un día por la noche, se despertó la esposa de este muchacho. Se despertó y se levantó de la cama y empezó a caminar hacia la puerta muy sigilosamente. El esposo sintió aquel movimiento y despertó. Inmediatamente le preguntó qué era lo que estaba pasando. Le dijo, ¿sabes qué? Alguien se metió a la casa. ¿Cómo? Sí. Alguien entró a la casa. Se escucha. Ponte listo. Los dos pusieron mucha atención y se alcanzaban a escuchar unos pasos alrededor de la casa, como si alguien estuviera caminando muy sigilosamente, cuidando de no ser descubierto. Se escuchaban aquellos pasos. Pero el muchacho le dijo, ¿sabes qué? Me dijo mi amigo que por aquí hay mucho coyote. Muy probablemente sean los coyotes. O los perros de la casa. Dijo, pues mira, pues podrán ser los perros, porque si fueran coyotes o fuera otra cosa, ¿por qué los perros no ladran? Sí, es cierto, nada, entonces tranquilízate, vámonos a acostar. Se fueron a acostar y aquellos ruiditos se siguieron escuchando por algún momento, pero ellos decidieron que muy probablemente iban a ser los perros y no hicieron caso. Se fueron a acostar. Al siguiente día por la mañana empezaron su rutina y todo normal. La segunda noche que les sucedió algo que les puso la piel de punta, les puso la piel chinita y los pelos de punta, fue porque la esposa escuchó los mismos pasos de la primera vez, pero eran pasos muy pesados para hacer los pasos de un animal. Esos ya eran pasos de personas. La mujer se levantó muy alarmada y le dijo, ¿sabes qué? Agárrate el palo que está allá atrás de la puerta y vente, vamos, porque yo estoy bien segura de que ahora sí se metió alguien a la casa. Caminaron los dos hacia la entrada y no había absolutamente nadie. Nadie. Y era imposible que aquella persona que anduviera rondando la casa se hubiera escondido, porque estaba bastante despejado el frente de la casa. Lo que había enfrente eran los corrales, pero estaban lejos y eran unos corrales muy grandes. Era imposible que en cuestión de segundos aquella persona desapareciera. Era totalmente imposible, que era lo que estaba pasando. La esposa se puso muy nerviosa y el esposo le dijo, ¿sabes qué? Quien sea que ande por ahí, ya nos escuchó. Ya se dio cuenta que nos levantamos. Vente, vámonos. Vámonos a acostar ya. No hagas caso. Yo creo que más asustado se fue él que nosotros. Se fueron a acostar.
Las siguientes semanas todo transcurrió normal. Ya no volvió a suceder nada. Hasta que de repente, un día por la mañana, aquella mujer estaba ordeñando muy temprano, cuando todavía el sol no alcanza a salir, aquellas madrugadas que todavía está un poquito oscuro y no alcanzó uno a divisar. Aquella mujer ya estaba ordeñando y su esposo se levantó y fue a su encuentro a darle los buenos días y a preguntarle cómo había amanecido. Pero cuando llegó, aquella mujer no estaba ordeñando. Estaba ahí parada a un lado de la vaca, divisando hacia la casa. Muy asustada, en su cara se le notaba que algo estaba pasando. Él llegó y le preguntó: ¿qué tienes, mujer? ¿Estás pálida? Acabo de ver una sombra adentro, en la cocina. ¿Cómo que una sombra? Sí, una sombra. Una sombra. En serio, te lo juro que acabo de ver a alguien allá dentro de la cocina. Mujer, fui yo. Andaba calentando el agua para el café. No. Tú saliste por la entrada principal y cuando venías caminando hacia acá yo te volteé a ver. Y fue ahí donde de reojo alcancé a ver. Volteo y miro esa sombra parada en la cocina por dentro. Por dentro era una silueta de una persona que yo siento que me estaba volteando a ver a mí. Mujer, tranquilízate, son tus nervios. Te lo juro, te estoy diciendo, yo no tengo por qué echarte mentiras. ¿Por qué te tendría que mentir? Yo no te estoy echando mentiras, entiende. Entiende, por favor. Tranquila, mujer, tranquila. Mira, ¿sabes qué? Deja, voy y me asomo aquí, espérame. Él se regresó a la cocina, entró y no vio nada. Aunque sí pudo escuchar pasos adentro de la casa, como si efectivamente alguien estuviera adentro. Al entrar, él pensó que se iba a topar con alguien o con algún animal, pero resulta que no había nada. Y todas las puertas estaban cerradas. La única que estaba abierta era la puerta principal por la que él había salido y había entrado. Era la única puerta. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Se regresa, trata de tranquilizarse y le dice a su esposa: no, mujer, no hay nada, no te preocupes, vente. Ya vámonos si quieres, vámonos para que ahorita hagas de almorzar. Almorzamos y vamos un ratito si quieres a visitar a tu mamá. Muy bien. Así lo hicieron, almorzaron y se fueron con la intención de visitar a la suegra. Y él, como no llevaba muy buena relación con sus cuñados, pues dejó a su esposa ahí. La dejó ahí y él se fue a visitar a su mamá. Al llegar, su mamá le pregunta: ¿qué hubo, hijo? ¿Cómo te ha ido? ¿Están a gusto en la casa? Fíjate, mamá, que hemos estado viviendo ciertas situaciones que la verdad yo ya estoy dudando si me quedo ahí o no. Fíjate que nos han estado pasando cosas muy extrañas. El hijo le empezó a platicar a la mamá todo lo que les había sucedido en esos días. Todo. La mamá solamente se quedó pensando y no se sorprendió por lo que su hijo le estaba diciendo, como si la mamá ya estuviera esperando que su hijo le dijera algo sobre eso. Al preguntarle cómo le había ido en esa casa, la mamá muy probablemente ya sabía cuál iba a ser la respuesta. El hijo inmediatamente reconoció aquella actitud de la mamá. Dijo: mamá, usted ya sabía algo, ¿verdad?, sobre esa casa. Pues mira, mijo, se dice que la esposa del viejito, el viejito que vivía ahí, la señora que falleció hace poco, la mamá de tu amigo, se dice que esa señora era bruja, que hacía brujería, supuestamente hizo muchos trabajos, a muchas personas les hizo daño. Eso se dice, ¿sí? Pero así como la gente platicaba muchas historias muy feas de esa mujer, también mucha gente decía que eran puras mentiras. Entonces yo no sé si sea real o sean inventos de la gente, ¿verdad? Y yo no te quise platicar, pues para que no te sugestionaras o para que no fueras a estar pensando cosas. Pero ahorita que tú me platicas, pues quién sabe, pues, qué sea lo que hay en esa casa. Sinceramente no me lo explico. Pero mira, yo te recomiendo que no le digas nada a tu esposa. No le digas nada, porque se va a asustar y ya no va a estar a gusto. Y el día que tú te salgas y la dejes sola, pues ella no va a estar tranquila. Entonces yo te recomiendo que ni le digas nada. El hijo regresó, recogió a su esposa y se regresaron a aquella casa.
La siguiente noche les pasó algo que ahora sí ya no les quedaba la menor duda de que en esa casa sucedían cosas. Les pasó algo muy extraño. Estaban dormidos cuando escucharon pasos, pero en la entrada de la casa, ahí, en esa puerta. En esa puerta la esposa se levantó inmediatamente y corrió hacia la puerta. Se armó de valor y la abrió. Ella necesitaba descubrir qué era lo que estaba pasando. Los ruidos se seguían escuchando afuera hasta unos segundos antes de que ella abriera aquella puerta. Se escuchaban aquellos ruidos muy fuertes. Era imposible que alguien fuera a correr a esconderse, porque ella, un segundo antes de abrir la puerta, todavía escuchaba a esa persona moviéndose ahí en la puerta, a unos escasos centímetros de ella. Cuando abre la puerta, no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Pero los pasos se escuchan adentro de la casa, como si aquella entidad o aquella cosa que estaba acechándolos afuera de la casa, en ese momento ella le hubiera dado el pase al abrirle la puerta, porque los ruidos indicaban que aquella cosa que andaba afuera acababa de entrar a la casa. Ella se puso muy nerviosa, corrió y abrazó a su esposo. Su esposo la tranquilizó, le dijo, tranquila, tranquila. ¿Pero qué se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? Nada, mujer, tranquila. El esposo no sabía qué hacer. Estaba muy asustado él también. No se explicaba qué era lo que estaba pasando. Ni tampoco sabía cómo proteger a su esposa, cómo protegerse él. No sabía qué hacer. En ese momento lo único que ellos hicieron es hacer oración, encerrarse en el cuarto, con la esperanza de que aquella cosa que andaba rondando el lugar se quedara ahí en la cocina o en la sala, que no fuera a entrar a su habitación. De cierta forma, al cerrar la puerta, ellos sintieron como si se estuvieran protegiendo de lo que sea que andaba ahí. Se fueron a dormir y ya no pasó nada por esa noche. Afortunadamente, se dejaron de escuchar los ruidos. Lo que sea que anduviera se quedó en paz. Al siguiente día por la mañana, la esposa estaba de igual forma ahí, ordeñando, cuando de pronto pegó un grito muy fuerte, y su esposo rápidamente corrió a ver qué era lo que estaba pasando, a ver qué era lo que le sucedía. Al llegar, encuentra a su esposa pálida, completamente blanca de la impresión que se acaba de llevar, y sus ojos los tenía abiertos muy grandes. Unos ojos enormes, abiertos de más, con una expresión de sorpresa, de susto, de miedo. La mujer estaba muy mal. Al preguntarle qué era lo que estaba pasando, le dijo, acabo de ver a una persona en la ventana de la cocina. Te lo juro que acabo de ver que alguien asomó la cabeza. Alguien la asomó y cuando volteó y me vio que la estaba viendo, se escondió. El esposo inmediatamente corrió hacia aquella cocina a ver quién andaba ahí. No había nadie. No había nadie, pero en cuanto él cruzó la puerta, se le puso la piel de gallina, se le puso la piel chinita, sintió que la sangre se le fue hasta los pies. A pesar de que no estaba viendo ni escuchando nada, aquella sensación que sintió, le confirmó que había algo ahí, que lo que su esposa había visto era real. Él lo comprobó en ese preciso momento. Estaba muy asustado, tenía mucho miedo, pero ¿qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le voy a decir? ¿Ahora con qué le salgo? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Por favor, ayúdame. Se regresó y pues le dijo a su esposa que ahí no había nada. No había absolutamente nada. Ahí su esposa empezó muy insistente a pedirle que por favor se salieran de ahí. Ella era una persona muy valiente. Ella era una persona que no fácilmente se asustaba. Como las primeras veces que empezaron a sentir y escuchar cosas, ella era la primera en salir. Ella no le pedía a su esposo que investigara, ella misma investigaba. Entonces, lo que había ahí era algo malo, porque ella estaba sintiendo bastante miedo. Bastante miedo, estaba muy asustada. Empezó muy insistente que se quería salir de ese lugar y que se quería salir de ese lugar. Y él, pues él no sabía qué hacer porque pues él tenía un compromiso con su amigo. Él no podía dejar abandonado aquella casa. Aquellos animales no los podía dejar abandonados. ¿Cómo iba a ser posible? Y lo que a él más le sorprendía, que los animales que había en la casa, los perros, simplemente los perros, no hacían nada, no ladraban, no se movían, como si no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo.
Fue a visitar a su mamá y a platicarle lo que estaba pasando, a pedirle consejo. Su mamá le dijo, pues mira, si tú no te quieres salir, lo único que yo te puedo recomendar es pues que lleves un sacerdote, platícale lo que ha estado pasando, que vaya y te bendiga la casa. Y te voy a conseguir el contacto de una persona que sabe hacer limpias, a ver si va y te limpia la casa. Él regresó con su esposa, le platicó sus planes y ella estuvo de acuerdo, dijo, está bien. Pues está bien, sí, ya si viene un sacerdote yo me quedo más a gusto. Fue y platicó con el sacerdote de ahí de la comunidad. El padrecito aparentemente ya sabía algo sobre aquella casa. Él fue, la bendijo y se detuvo especialmente en la cocina. Ahí duró bastante tiempo haciendo algo en el piso, en voz baja, y no se le entendía lo que decía, como si estuviera leyendo algo en otro idioma en el piso. Aparentemente estaba haciendo alguna oración. Después de eso, el sacerdote les dijo, tienen que estar en completa calma. Ya todo va a estar bien, no se preocupen, pero tienen que tratar de que no los domine el miedo. Tienen que estar muy tranquilos, la casa ya va a estar tranquila. Ustedes no se preocupen. El sacerdote se va y este muchacho inmediatamente va por aquella mujer para que haga una limpia. La mujer hace un recorridito por toda la casa, tirando unas aguas con un aroma como a flores. Llevaba un incienso prendido en su mano, iba llenando la casa de humo con aquel aroma y haciendo unas oraciones extrañas. Pero al pasar por aquella cocina, no quiso entrar. Simplemente desde afuera, desde la puerta, roció con aquella agua y dejó el incienso que se acabara ahí, en la entrada de aquella cocina. Al salir, les dijo exactamente lo mismo que les dijo el sacerdote. Pueden estar tranquilos. Ya todo va a estar bien. No se preocupen. La mujer se fue, ellos se quedaron un poquito más tranquilos y sí, afortunadamente estuvo todo tranquilo por alrededor de unos 2 meses. Hasta que una noche estaban los dos dormidos, muy a gusto, muy tranquilos, cuando de pronto al marido lo despierta un olor muy extraño, un olor fétido, feo, horrible, como si se estuviera quemando algo. Él despierta y al instante despierta también su esposa, también aquel aroma la despierta. Al levantarse y revisar, pues se dan cuenta que no hay humo, no hay bruma, no hay neblina, no hay nada que les indique que algo se está quemando, pero aquel olor, ¿de dónde proviene? Era un olor que les estaba revolviendo el estómago, era un olor insoportable. Lo que estaba sucediendo ahí era muy extraño, no se daban una explicación del porqué de aquel aroma. No se daban una explicación. Se dispusieron a taparse con las cobijas la nariz y tratar de no estar respirando ese aroma y tratarse de dormir, ignorarlo, porque en el fondo ellos sabían que ese olor pues no era normal. Ese olor era algo malo, Se estaban quedando apenas dormidos cuando de repente el esposo sintió un movimiento muy brusco en su cama. Al enderezarse, mira a su esposa ahí, parada en la entrada de la casa, divisándose a los corrales, muy fijamente. Dijo, ¿qué tienes, mujer? No sé, pero yo siento que hay alguien ahí parado, ahí en el corral. Alguien, y hasta siento su mirada, siento que me está observando. Yo lo siento. Hay alguien allá afuera. Hay alguien allá afuera parada, allá en el corral. Estoy 100% segura de que hay alguien ahí parado en este momento. Mujer, tranquila, ya te estás volviendo loca, te lo juro. Hay alguien ahí, estoy segurísima. Pues entonces si hay alguien ahí, cierra la puerta y vente, métete ya. Vámonos a dormir. Se meten los dos y se acuestan y afortunadamente aquel aroma desaparece y logran conciliar el sueño. Se quedan profundamente dormidos. A la siguiente noche, durante la madrugada, este hombre siente una respiración muy cerquita a él. Una respiración que él pensó en un principio que iba a ser su esposa. Él creía que era su esposa, que se le había acercado bastante y que a lo mejor ese día estaba respirando de más de fuerte.
pero al tratar de buscarla con sus manos en medio de aquella oscuridad, se da cuenta que su esposa está volteada hacia el otro lado. Aquella respiración no viene de su esposa, viene del lado contrario. Cuando se da cuenta, trata de enderezarse y buscar alguna figura en medio de la oscuridad y no hay nada. Ya un poquito más despierto pone atención hacia aquel ruido, aquella respiración agitada y se da cuenta que viene de abajo de su cama. Y pareciera que aquella cosa se da cuenta que ya lo descubrió porque empieza a sentir como algo empuja el colchón de la cama desde abajo, como si hubiera una persona abajo empujando su cama. Él se da cuenta, los movimientos bruscos que él mismo generaba. Despiertan a su esposa y le pregunta, ¿qué es lo que tienes? Hay alguien debajo de la cama. ¿Cómo? Hay alguien debajo de la cama, te lo juro, estoy sintiendo que la mueve. En ese momento se empezaron a escuchar aquella respiración, pero acompañada de unos gemidos como de una persona, como de un hombre. Él no sabe qué es lo que está pasando, pero se da cuenta que hay alguien debajo de su cama, hay un hombre y está gimiendo de una forma muy agresiva, como si fuera mitad hombre, mitad animal. Era un ruido muy extraño. Los dos se levantan inmediatamente y él agarra el palo aquel que estaba al lado de la puerta y empieza a golpear hacia abajo, como si fuera a golpear a quien sea que está ahí abajo de la cama, pero el palo solamente golpea contra las patas de la cama. O sea que no hay nadie, absolutamente nadie. Después de él recorrer todo el espacio vacío de la cama con aquel palo y darse cuenta que no hay nadie, se asoma para ver qué es lo que hay debajo de la cama y no hay nada. Ahí no hay absolutamente nadie. No hay nadie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En ese momento los invadió un miedo a los dos, un miedo inmenso, un miedo inexplicable, que no saben por qué pasan el resto de la noche despiertos. Calientan café bien cargado para no quedarse dormidos, porque ellos llegan a sentir que si se duermen van a estar en peligro. Ya no quieren dormir más, quieren estar al pendiente de lo que sea que suceda en la casa. Al siguiente día por la mañana, la esposa le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en esta casa, haz lo que quieras, yo me voy. Si tú te quieres quedar, quédate, pero yo ya no quiero estar aquí, yo me voy inmediatamente. Dijo, no mujer, pues yo apenas estaba esperando que amaneciera para salirnos de la casa. Vámonos de aquí. Se salieron, fueron y platicaron con la mamá de este muchacho y esta señora les hizo un espacio en su casa, les prestó un cuartito y al estar platicando todo lo sucedido, llega el papá de este muchacho y les dice, ¿saben qué? Yo conozco otra historia sobre esa casa y sobre esa mujer que tampoco les había platicado porque yo no quería que se asustaran. Hace muchos años había un señor que se dedicaba a comprar leche en todas las comunidades. Yo no sé si sería para hacer queso, yo no sé para qué, pero él pasaba por todas las comunidades y lo compraba a uno la leche. Y él siempre llegaba con esas personas. En una ocasión algo sucedió, no salieron de acuerdo, muy probablemente por los precios o no sé por qué, pero tuvieron un desacuerdo. Y este señor discutió muy fuerte con el esposo de la señora, con el viejito, el papá de tu amigo. Discutió muy fuerte con él y la viejita lo amenazó, le dijo que se iba a arrepentir. Y este hombre pues ya pasaba al rancho, pero no llegaba con ellos. En una ocasión llegó aquí a la casa y nos platicó que a raíz de esa pelea le estaban sucediendo cosas muy extrañas. Había un bulto, la silueta de una persona que lo seguía a todos lados. Y cuando agarraba caminos muy vacíos, caminos por donde nadie transitaba, caminos muy abandonados, él miraba aquel bulto que lo iba siguiendo por los árboles, de una forma muy extraña. Él volteaba, tratando de ubicar, tratando de agarrarle forma a aquello que lo iba siguiendo, y no le encontraba. Desaparecía, siempre lo miraba de reojo. Hasta que un día ese hombre dejó de pasar. Por ahí nosotros estuvimos preguntando por el lechero, y ya nadie nos supo dar razón de él. Ese hombre aparentemente desapareció. No se volvió a saber nada de él. Entonces yo no sé si tenga que ver con lo que a ustedes les está pasando. Este joven le habló inmediatamente a su amigo y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo mucha vergüenza contigo. Estoy muy agradecido, pero fíjate que nos vamos a salir de la casa. ¿Pero cómo?
nos están pasando cosas muy extrañas y la verdad yo no aguanto más. Ya no aguanta más. En ese momento le platicó todo lo sucedido, todo lo que les había pasado. Su amigo, pues le dijo que no había problema, pero en su tono de voz se notaba que estaba muy decepcionado, que él pensaba que muy probablemente eran excusas las que él estaba poniendo para salirse del lugar. Muy probablemente lo que extrañaban era el pueblo. A lo mejor ellos no estaban acostumbrados a la ranchería. Entonces para él a lo mejor eran pretextos nada más. Pero cuando se vieron en persona, al ver el rostro, al verle la cara, se dio cuenta de que su amigo no estaba mintiendo. Algo estaba pasando. Pero se sorprendió bastante porque él, en los años que vivió ahí, nunca le tocó ver ni escuchar nada. Sus papás tampoco nunca mencionaron nada. Nada sobre que en esa casa sucedieran cosas. Entonces, pues a él le sorprendía bastante. Solamente le pidió un favor a su amigo. ¿Sabes qué? Hazme un favor muy grande. Si ya no quieres vivir está bien, pero ayúdame con los animales, por favor. Ayúdame en lo que yo consigo a alguien más que se haga cargo. No le hace que ya no vivas ahí, ya no hace que ya no duermas, nada más ayúdame a echarles de comer y de vez en cuando echarte una vuelta a ver que todo esté bien. Pues el muchacho no sabía qué hacer porque él ya no tenía intenciones de regresar a esa casa, pero por respeto a su amigo y a su amistad, pues accedió, también con la esperanza de que pues nada más volviera a suceder. También por la idea de que pues nada más tendría que estar ahí por momentos, ya no tendría que pasar las noches ahí. Entonces así lo hizo. La primera vez que fue a echarle de comer a los animales, se dio cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Regularmente, cuando ellos todavía vivían en la casa, al llegar él, los perros lo recibían muy contentos, muy entusiasmados, lo recibían moviendo la cola y lo seguían para todos lados. Pero él ya tenía pues casi 22 días de no entrar a esa casa. Los perros estuvieron por casi un mes solos, al igual que los demás animales, en esa casa. Y muy probablemente algo le pasó a esos animalitos. Algo les pasó porque no eran los mismos, estaban reaccionando de una forma muy extraña. Al llegar, los perros lo recibieron, pero no ladraron, no movieron la boca, no movieron la cola. No hicieron ninguna expresión, no hicieron ninguna señal de que les diera gusto verlo. Simplemente se pararon ahí junto a él, mirándolo muy fijamente y volteando hacia la casa. Como si los perros le quisieran decir que algo había ahí, que algo estaba pasando. Las vacas también estaban echadas, pero con su vista muy fija hacia la casa. Entonces algo estaba pasando. Y le llamaba mucho la atención que los perros, siendo que siempre andaban por toda la casa, se notaba que tenían días en la entrada de la casa, ya en los corrales, lo más alejado posible de aquella casa, como si se estuvieran protegiendo de algo. Él recorrió la casa de un lado a otro, tratando de ver que todo estuviera bien. Los perros lo siguieron hasta un cierto punto, pero no se acercaban a la casa. Algo muy extraño estaba pasando. Al recorrer hacia la parte de atrás de la casa, algo lo estaba trayendo, algo lo llamaba su atención hacia allá. Se fue a recorrer una zona que nunca había recorrido, con la intención de revisar el alambrado, las cercas, de que eran los límites de aquella casa. Se fue a recorrerlas, pero algo llamaba mucho su atención, algo lo jalaba hacia allá. Cuando ya venía de regreso, alcanzó a ver entre los árboles ahí estaba una silueta en pleno día. No debería ser una silueta, debería ser alguien, el físico de una persona, pero no, era una persona con la piel completamente oscura, unos ojos blancos con un contorno rojo alrededor, como si esos ojos tuvieran algún derrame, y los dientes completamente blancos, y se reía de una forma muy extraña. Se le notaba algo de maldad en aquella sonrisa. Se acercó lo más que pudo tratando de averiguar quién era aquella persona. Lo suficiente para darse cuenta que era una persona que estaba quemada de su cuerpo, completamente quemada aquella persona. Salió corriendo de ese lugar,
Salió corriendo porque se dio cuenta que estaba ante una entidad maligna. Era algo malo, pero probablemente algún demonio. Sintió bastante miedo y salió corriendo. Le dijo a su amigo que lo sentía mucho, pero que él no se podía hacer cargo de los animales. Y no le importó que su amigo se enojara, no le importó perder la amistad. Él le dijo a su amigo que él no podía estar ahí más, que le encargaba que alguien más se hiciera cargo o que se hiciera cargo él mismo. Llegó y le platicó a su esposa y a sus papás lo sucedido. Y los papás le dijeron exactamente lo mismo. ¿Sabes qué, mijo? Ya no te acerques a ese lugar, ya no vayas. Al poco tiempo su amigo le llamó y le dijo, no te preocupes, yo entiendo. Mira, ya un primo mío se va a hacer cargo. Él solo se ofreció. Allí en el pueblo se supo la historia de él. Toda la gente la supo la historia. A los 15 días, aquel primo del dueño de este muchacho, también abandonó junto con su familia la casa. Algo le sucedió, algo muy fuerte, porque se fueron hasta del pueblo. Hasta del pueblo se fueron. Entonces en esa casa habita algún ser maligno. Muy probablemente aquella mujer en sus invocaciones invocó algo maligno y no lo supo controlar. Muy probablemente se quedó habitando aquel lugar. Pues como ven, mi gente, una historia pues un poquito larga. Está un poquito larga la historia, espero no se hayan aburrido. La verdad es una historia que a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho para platicárselas. Precisamente aquí en la barca, en las casas más antiguas, en las casas más viejitas que hay aquí en este lugar. Entonces, mi gente, pues quiero darles las gracias por haberse quedado. Quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final del video y decirles que no se pierdan el próximo, mi gente. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.